Hola gente bonita, yo soy Arquilup. Si esta es tu primera vez en este canal y te gusta la arquitectura o simplemente te llama la atención, te invito a que te quedes. Hoy hablaré sobre uno de los arquitectos más importantes en la historia de la arquitectura y que marcó la arquitectura moderna. Puede que hayas escuchado de él o puede que no, me refiero a Le Corbusier. Este trascendental arquitecto en realidad no se llamaba Le Corbusier, ese era solamente su seudónimo. Su verdadero nombre era Charles Edward Jenner y es uno de los más grandes renovadores de la arquitectura moderna. Se podría decir que muy pocos arquitectos han reflejado las esperanzas y ese desencanto de la era industrial como él lo hizo. Era un incansable agitador cultural que ejerció con mucha pasión a lo largo de toda su vida. Él de verdad amaba lo que hacía y desde la Casa Fellet, que fue su primer proyecto, él lo diseñó en 1906 a 1907 y en sus próximas obras lo demostraba y resultaba realmente asombroso esa intensidad de producción que alcanzó durante 6 décadas. Para muchos es como un Picasso de la arquitectura, e igual que el artista, tuvo distintas facetas a lo largo de su vida. Inclusive Le Corbusier era bastante adelantado a su época. ¿Por qué lo digo? Bueno, él era uno de los primeros profesionales que ejerció su oficio de forma simultánea en varios continentes, lo que lo adelantaba bastante a su tiempo como un arquitecto global. O sea, hoy en día pues sí es normal, pero antes no realmente. Y él llegó a construir más de 75 edificios en 12 países diferentes e inclusive diseñó 42 proyectos urbanísticos y un sinfín de libros porque él realmente escribía sobre lo que veía de la arquitectura, opinaba, daba ideas y tiene un gran número de libros acerca de la arquitectura y también sobre el urbanismo. Bueno, ya, ahora sí, dejando de lado esos datos que había mencionado anteriormente, comencemos hablando sobre pues, dónde nació y cuál fue ese contexto que marcó y rodeó toda su vida de él para llegar a ser ese gran talento que nos impactó a todos y que marcó y sigue marcando hoy en día. Le Corbusier nació en una ciudad, Jura, de Suiza, en 1887. Se podría decir que era pues una provincia casi marginal, ¿no? Y su familia se dedicaba a la industria de la relojería. Ellos pensaban que pues su hijo también lo iba a hacer porque todos de su familia lo hacía, la mamá lo hacía, el papá lo hacía, el otro hermano lo hacía. Y bueno, él tenía un gran vínculo, tenía un gran vínculo con su familia, muy fuerte, muy estrecha, y aparte era talentoso. Desde joven era talentoso, él sabía dibujar muy bien. Entonces entró a una escuela de artes y oficios específicamente a lo de relojería para aprender, para poder hacer grabados, pero inmediatamente él descubrieron que él tenía debilidad en los ojos y bueno, no podía hacer ese trabajo porque pues obviamente la relojería tenías que usar mucho la vista. Para hacer los grabados te hacías mucha, pues tenías que ver detalladamente y hacerlos, ¿no? Pero él no podía. Y justamente aquí él conoció a su primer, pues, mentor, se podría decir, que, bueno, se llamaba Le Platenier, y vio lo talentoso que era y dijo, no lo voy a desperdiciar, este chico tiene talento. Entonces lo llevó consigo a las artes decorativas. Y fue aquí donde el joven Le Corbusier comienza geometrizando la naturaleza. Fue el principio, sí, e inclusive Le Platenier le consiguió su primer trabajo a tan solo 17 años y con solo una formación artesanal, porque en serio era iniciando, él construyó su primera casa, la Casa Fellet. Les dejaré una imagen pues por aquí para que la vean, pero también aprecienla porque su primer proyecto no se parece pues casi a nada, prácticamente nada de sus próximos trabajos que él hizo. No, no es realmente lo que vemos o conocemos de Le Corbusier si lo conocen o si no, si lo buscan no les va a parecer algo similar, pero fue el comienzo de este increíble talento.
Después de haber construido la casa Fellet, le dieron una pues remuneración y con eso él pudo viajar. Y fue así como Europa se convirtió en su escuela. Bueno, porque les digo esto, él viajaba y adquiría este conocimiento. Todo el tiempo se fue formando, dibujaba todo lo que veía y aprendía de ello, aunque inicialmente sus dibujos, pues como se estaba especializando en lo de las artes decorativas, cuando veía algo gótico se fijaba más en la decoración. Él todavía no veía el volumen, todavía él no veía la forma. Estaba iniciando, como les decía. Y en uno de esos viajes, él llegó a Francia, donde conoció a su segundo mentor. Su segundo mentor fue Auguste Perret, un grandísimo arquitecto francés que desarrolló la introducción del concreto armado en casas. Y es cuando él descubre que la arquitectura es algo más que decoración. No solamente es geometrizar la naturaleza, para nada, es algo muchísimo más que eso. Entonces, él tenía ganas de aprender, era muy ansioso, quería saber qué hacer, cómo hacerlo. Entonces decidió emprender hacia Berlín y pedirle trabajo al que sería su tercer mentor, llamado Peter Benhers. Probablemente lo conozcan, puede que no, inclusive tengo un video hablando sobre Peter Benhers, lo pueden ver aquí en el canal. Y bueno, esto fue curioso porque al mismo tiempo que Le Corbusier pedía trabajo, en ese estudio estaban otros dos grandes arquitectos que marcaron la arquitectura moderna, que fueron Mies van der Rohe y Walter Gropius. También tengo un video de Walter Gropius de la Bauhaus si le gustan ver. Pero pasando de lado, pues bueno, él aprendió, tal vez no le gustó unas cosillas que hacía pues Peter Benhers, porque a veces aceptaba más trabajo, no les dedicaba el tiempo que se merecía el proyecto. Eso le molestó un poquito a Le Corbusier, entonces decidió irse otra vez y emprender su viaje de nuevo, seguirlo, y se fue pues Budapest, Estambul, Grecia, él seguía. Y fue justo en esos viajes en donde él se dio cuenta que, que pues ahora ya veía formas, ya veía volúmenes. El arquitecto ya se encontraba en Le Corbusier. Lo que único que le faltaba era comenzar a florecer y lo hizo. Floreció en su ciudad natal al diseñar una casa para sus padres y él denota un gran cambio a comparación de la primera casa que él hizo. Ya esa villa ya no existía esta parte decorativa, o más bien ya se despegaba de lo decorativo e iniciaba lo más clasista. Este clasismo que era importante para él pues tenía este sueño de reinterpretar el clasismo con arquitectura moderna, pero su sueño se descompuso cuando comenzó la Primera Guerra Mundial y detonó un antes y un después, porque en ese punto lo que único que él piensa es en la reconstrucción, y fue a raíz de eso que él inventa un sistema para reconstruir lo que la guerra detuvo, más bien destruyó, y ese fue el sistema dominó. Por primera vez Le Corbusier reduce la arquitectura a su mínima expresión. Él iría evolucionando a futuro, pero sí fue igual algo que lo marcó, el contexto que les había mencionado fue parte esencial. Y pues después de ese suceso, Jenner decide viajar. Aún no había terminado la Primera Guerra Mundial, pero decide viajar a Francia, en donde se instala, pone su estudio y conoce a un personaje muy importante que revive algo en él, que revive algo en el arquitecto, que era su deseo de ser un pintor. Él decía, ¿y si fuese pintor? Me gusta pintar. Y ahí conoció a Ossefant, el cual fue pues su socio y fue un personaje con el que fundó el purismo y inclusive crearon una revista juntos que se llama L'Esprit Nouveau, donde por primera vez en 1920 Le Corbusier se pone a sí mismo como Le Corbusier porque así firmaba en esa revista. Y
En 1923, él junta todos los artículos que llegó a hacer con Ozenfant y crea su libro que se llama Hacia una arquitectura, el cual se vuelve en el más importante y trascendental en ese momento. Su opinión de Le Corbusier era realmente importante en su era y marcó bastante. Uno de sus proyectos en Francia, su primer proyecto fue una casa estudio para su gran amigo y socio Ozenfant, en donde empieza a utilizar esos mecanismos de la arquitectura clásica a una arquitectura moderna. Y se puede decir que en esa casa, les mostraré una foto por aquí o por acá, se encapsula todo lo que sería su arquitectura posterior. Su clasismo era los trazados reguladores, esa esencia de pues una geometría. Luego de esa casa, él también diseña la Villa Roccinelli, la cual era para su hermano y para un banquero, era para 2 personas, y construyó algo extraordinario, en donde se puede ver a un Le Corbusier maduro, al que conocemos o se conocen como un cubista. Es una obra importante porque tuvo un propósito muy representativo, y aquí es cuando comienzan sus trabajos fuera de su círculo de amigos, porque todo lo que había hecho y creado era para conocidos, para su familia, amigos, y a partir de ya no más. Es más conocido y empieza a tener otros clientes. Al principio, pues sí, más coleccionistas de artes, en donde representaba sus casas con ese conjunto de rasgos estilísticos, como las ventanas apaisadas, el bardillo de barco, la estructura delgadísima, esos gestos expresivos geométricos. Les puedo decir que no hay un arquitecto más cinematográfico como lo era Le Corbusier. Él tenía esa mirada en donde plasmaba su arquitectura como un arte en movimiento. Él dibujaba todo, o sea, te dibujaba la entrada, cómo te movías de aquí, si te ibas a la derecha, si estabas en la sala, qué veías en la sala, cuál era tu paisaje. Él se imaginaba todo y te lo plasmaba como un storybook, más o menos así. Y él consideraba inclusive que no podía ser arquitecto sino ser pintor, y eso lo demostraba bastante en su arte, en su arquitectura. Él amaba esas dos partes y lo hacía muy, pero muy feliz. Todo esto que él vio, todo esto que él aprendió, le sirvió para finalmente él proponer para lo que él sería su arquitectura. Y fue a través empezó como el sistema dominó, y después evolucionó a lo que sería la Maison Strohan, en donde sus ideas, sus 5 puntos para la arquitectura, ya estaban presentes. Él proponía una solución perfecta a través de estos 5 puntos, que fueron pilotes, el número 1, el segundo fue el techo jardín, el tercero fue la planta libre, el cuarto pues ventanas horizontales y el quinto la fachada libre. Aquí nos damos cuenta la relación que tiene, todo lo que aprendió, todo desde que conoció hasta a Peter, conoció a Perret, todo eso le sirvió, porque lo del concreto armado fue esencial para su arquitectura. El primer punto, el de los pilotes, bueno, si no saben qué son los pilotes, son básicamente unas columnas o unas estructuras delgadas y son cimentación, ¿no? Pero él lo veía como unas columnas. Y los aprecia en el perímetro. Él así los ponía, ¿no? Los aprecia como en el perímetro, los colocaba de cierta forma que tenían una distancia regulada, y todas estas soportaban el peso de la edificación, todas. Y él proponía que a partir de unos cimientos aislados se pudieran levantar estas columnas, estos pilotes, para construir la casa. Y es como si te diera la ilusión
de una casa flotando. O sea, es como si vieras que la casa está suspendida en el aire, más o menos algo así. Y el segundo punto es el techo jardín. Esta fue una solución como para no tener que tener más terreno, para no tener que poner el jardín en la planta baja, porque obviamente en la planta baja no sería algo factible, digamos, no le da la luz a las plantas, no es algo bueno. Y su solución era, pues, ¿por qué no en el techo poner el jardín? Y aquí no solamente servía para, pues, proteger los cambios de temperatura que habían, sino que aparte permitía recuperar áreas verdes que pues se han perdido por la construcción y todo eso, ¿no? Entonces es curioso cómo lo que ahora conocemos como los techos verdes, él ya los estaba implementando en su arquitectura ya, desde hace tiempo él había ideas, él las tenía ya planteadas. Y el tercer punto, que es el de la planta libre, está bastante ligado por el hecho de esas estructuras delgadas que les mencioné al principio, que fueron los pilotes, las columnas, ya que la estructura en sí ya la sostenían, ya cargaban todo el peso de esos pilotes y ya no había necesidad de tener muros de carga, ya no había necesidad de tener esos muros portantes que soporten todo el edificio, ya no era necesario. Entonces ahora uno ya podía elegir si de forma estética o funcional, si ponerlos o no, o sea, ya te permitías esa flexibilidad y esa adaptabilidad en la planta, tenías una opción más. Y era realmente innovador, y lo es, y fue bastante en su tiempo, y marcó la arquitectura de cómo se veía antes y cómo se vio después de lo que planteaba. Bueno, en cierto punto, también esto de la estructura, la planta libre, permitía ligarse a lo que serían las ventanas horizontales. ¿Por qué horizontales y no verticales? Normalmente estas se disponían de forma vertical por los muros y no se podían hacer ni tan largas, porque es como si tuvieras aquí el muro y le estás haciendo huecos. Le estás haciendo esos huecos, lo estás atravesando y técnicamente estás debilitando lo que es la estructura, y por eso no se les ponía horizontales. Y él propone poner estas ventanas horizontales porque ya estaba una estructura que eran los pilotes que sostenían la edificación, o sea, ya no había problema al respecto, ya no tenía por qué preocuparse porque se te vaya a derrumbar, ya había seguridad, que era lo importante, ya había seguridad, entonces ya te podías permitir algo más, aparte de estético, seguía siendo funcional. ¿Por qué es funcional? Porque él menciona que las ventanas horizontales inclusive les puede entrar mucho más luz y mucho más aire que una ventana vertical. O sea, te funcionaba para algo vistoso, que es la estética, y para algo funcional. Entonces era un 2x1, maravilloso, maravilloso lo que proponía. Y ya tenías pues libertad. Y de aquí permite tener una fachada libre, que fue su quinto punto. ¿Por qué? Porque prácticamente ya tenías toda la estructura. Ya no te tenías que preocupar por el edificio, si te va a caer o no. No, ya había seguridad, ya estaba. Ahora tú podías poner, agregar, quitar lo que tú quieras para tu fachada. Por eso era libre, porque ya no te venías encerrado en solo así tiene que ser. No, para nada. Y fue realmente Le Corbusier un ícono, un artista, un arquitecto que marcó todo el movimiento moderno. Y muchos de los arquitectos actualmente lo aprecian, y ¿por qué no? O sea, de verdad marcó la historia. Y no solo marcó la historia para un momento, lo marcó para siempre, de verdad. Él está registrado, todos los estudiamos. Yo como estudiante de arquitectura lo estoy estudiando, lo estoy conociendo, y la verdad es impresionante todas las ideas que tuvo en su momento, innovador, vaya, maravilloso, sinceramente, maravilloso. Y bueno, actualmente yo creo que todavía sigue influyendo en muchos arquitectos. Tal vez ya no se sigan esos 5 puntos tal y como él los había planteado, pero
es una fuente de inspiración para hacer una reinterpretación de la arquitectura y fue realmente muy satisfactorio todo lo que él nos plasmó y nos dejó a las siguientes generaciones. Bueno, gente bonita, muchas gracias por su atención. Esto se podría decir que fue todo sobre Le Corbusier. Realmente fue muy poco, traté de resumirles todo lo que podía para que conocieran a este gran arquitecto. Y muchas gracias. Y si te gustó este video y quieres aprender más sobre arquitectura, te invito a que te suscribas y dejes tu like.